Y terminando con la unidad 7 vamos a ver el tema superficies, que se trata de trabajar ahora en tres dimensiones, en R3. ¿Qué tipo de superficie vamos a trabajar? Bueno, ustedes ya conocen la ecuación del plano, eso lo vimos en el primer cuatrimestre. Y ahora lo que vamos a tener es que por lo menos alguna de las variables va a estar al cuadrado. ¿Tá? Ese es el tipo de superficie que nosotros vamos a trabajar. ¿Tá? O sea, van a ser funciones en tres dimensiones donde alguna de las variables va a estar al cuadrado. Acá figura, por ejemplo, la función seno, que no vamos a ver, o función exponencial, que no vamos a ver. Nosotros vamos a ver funciones del tipo 4 y del tipo 2, además del tipo 1, que es la ecuación del plano, que ya la vimos en la unidad 1, ¿verdad? Bien, vamos a ver un primer ejemplo como para recordar. Tenemos la ecuación de un plano, cómo se graficaba la ecuación de un plano. Buscábamos la intersección con los ejes. La intersección con los ejes, si pensamos en los ejes cartesianos, ¿se acuerdan que este eje X, este es el eje Y y este es el eje Z? Siempre marcar cuáles son los ejes. Para ver dónde cruzamos al eje Z, lo que tenemos que hacer es que el eje X y el eje Y valgan cero. O sea, dos ejes contienen nos paramos en el valor cero de dos de los ejes y entonces obtenemos la intersección con el tercer eje. Entonces, si la y y la z valen cero, si la y y la z valen cero, x tiene que valer 6 para que 6 menos 6 dé 0. Entonces, x vale 6. Lo mismo para la intersección con el eje y, haciendo y y z, perdón, x y z igual a 0, donde la y vale menos 3. Y si perdón, si x e y valen 0, lo que nos queda es que z tiene que valer 2. De esa forma tenemos los tres puntos donde se cruzan el plano con los ejes cartesianos. Serían estos tres puntos que están dibujados acá. En el caso del plano, si unimos por líneas rectas a esos puntos, ya tenemos lo que son las trazas, que también lo podemos hacer reemplazando una variable por cero, y entonces nos queda la ecuación en función de dos variables, que va a ser una recta en el respectivo plano cartesiano, y esto que está acá va a ser nuestro plano. En este caso, nuestro plano está quedando en este, en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Está quedando detrás de la pared de costado, pero uno podría continuar esta traza y proyectar al plano que va a salir de la pared. Acá pasa lo mismo. Esto es la parte del plano que va al piso. Y uniendo estos dos puntos también me queda ahora sí una porción de plano que está en el primer cuadrante. Esta sería la porción del plano que nosotros logramos ver. Si quieren, para agregarle perspectiva de tres dimensiones, cambiando el color, podemos decir que si hubiera una emisión de luz, algo que generara luz desde este ángulo, nosotros tendríamos un efecto de sombra del pedacito de plano que yo dibujé. Recuerden que en realidad esto se proyecta hacia el infinito, o sea, sigue el plano hacia el infinito en todas las direcciones. Nosotros lo que hacemos es dibujar una parte del plano. Bueno, y si a esta parte del plano que dibujamos tenemos una luz, generaría una sombra en el piso. Acá sería la sombra en el piso. ¿Tá? Esto sería la sombra en el piso. Y acá se generaría una sombra con la pared de atrás. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el efecto que me haría esta luz
generando una sombra porque el plano estaría impidiendo pasar la luz en ese momento, ¿verdad? Bien, eh, eso desde el punto de vista, ya con los 3 puntos podemos darnos cuenta de este plano. Podríamos, como les decía, también eh, obtener la intersección con los planos cartesianos. El plano XY es cuando Z vale 0, que va a ser la porción de recta, que es lo que llamamos traza. Lo mismo si hacemos Y igual a 0, tendríamos la traza del plano XZ. Y si lo que hacemos 0 es la X, nos va a quedar la traza con el plano IZ, que bueno, es lo que plantea también por acá, quedando el gráfico del plano. Ahora sí, vamos a ver lo que tiene más que ver con esta parte de la materia, que es trabajar con una superficie, con la variable elevado al cuadrado. En este caso la x está al cuadrado, la y está al cuadrado y la z es lineal. Vamos a analizar qué es esto, a tratar de graficarlo conceptualmente. Después vamos a ver cada una de las superficies individualmente. Si queremos hacer la intersección con los ejes, lo que tenemos que hacer es anular 2 variables y ver cuánto vale la tercera. Lo que pasa que si anulamos 2 variables, la tercera no le queda otra que valer 0 porque todo esto está igualado a 0. No tiene término independiente. Va a pasar lo mismo con las 3 variables. Quiere decir, en definitiva, que la intersección con los ejes termina siendo nada más ni nada menos que un punto que está en el origen. ¿Estamos de acuerdo? El punto del origen, X, y como les decía, acá tenemos Z. El punto en el origen es el que me representa la intersección con los tres ejes. Bueno, acá lo pone en un cuadro resumiendo, y entonces lo que vamos a hacer es ver la intersección con los planos cartesianos, que es lo que llamamos antes trazas, ¿verdad? Entonces, la intersección con el plano XY es cuando Z vale 0. Si Z vale 0, nuevamente nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 0, que tiene una sola posibilidad, que es igual al nulo. ¿Estamos de acuerdo? La única posibilidad es que las 3 variables valgan 0 en la intersección con el plano z igual a 0. Otra forma de decirlo es que mi superficie, al cruzar el piso, pasa por el origen. Después podemos hacer la intersección con el plano XZ. El plano XZ lo dibujamos así. Vamos a dibujar solamente los dos ejes correspondientes al plano XZ, que es el de costado, porque decimos que Y vale 0. Cuando hacemos eso, lo que nos queda es una parábola que, fíjense que es x cuadrado igual a menos 2z, quiere decir que yo tengo que tener, como x cuadrado siempre va a ser positivo, vamos a necesitar que z sea negativa, es decir, que es una parábola, pero que arranca de abajo. Entonces, en el plano XZ, lo que tengo es, esperen que me salió una recta en vez de una parábola, lo que nos queda es una cosa así, donde, como les decía, estarían punteados porque va hacia abajo, ¿verdad? Pero como les decía recién, esperen que cambiamos el color. Esto está en el plano XZ, es decir, que si yo trazo acá una paralela al eje X, estaríamos hablando del mismo punto. Todos estos valores son para Y igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? La otra intersección que tendríamos, el otro plano, sería decir que X vale 0. En el caso de que X valga 0, tenemos el eje Y y el eje X, perdón, y el eje Z. Y en este caso, también lo que tenemos es una parábola hacia abajo que pasa por el origen, que contiene al origen. Acá
también habíamos dicho que pasábamos por el origen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, visto desde vamos a hacerlo acá. Visto ya ahora con los tres ejes, tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Lo que nosotros vamos a tener, y esperen que cambiamos de color, es en el plano XZ tenemos, como vimos recién, la parábola que toma esta forma. ¿Está? Esto es en el plano XZ. Y esperen que cambiamos de color para destacar, en el plano YZ también tenemos una parábola. ¿Estamos de acuerdo? Si unimos todos esos puntos, esperen que cambiamos de color para destacarlo. Si unimos todo eso, nos va a quedar o una circunferencia o una elipse. Eso depende del caso. Lo que queda como un casquito. Ahora lo vamos a ver mejor hecho en 3 dimensiones que aparece en el PDF. Pero básicamente lo que queda es como un casquito hacia abajo. No sé si se lo van imaginando a partir de lo que estamos viendo. Esta elipse o circunferencia, según el caso, va a estar formada, vamos a la ecuación original del ejemplo, dándole distintos valores a z. Si yo le doy distintos valores a z, lo que estoy haciendo, valores negativos, porque lo que vimos es que el gráfico va hacia abajo, si nosotros le vamos dando distintos valores a z, lo que vamos a obtener son cortes. Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3. Vamos a ir obteniendo cortes de esto que en este caso, si yo le voy dando distintos valores negativos a z, para que al pasar del otro lado me va a quedar, o sea, a mí me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a menos 2z. Yo le tengo que dar valores a z de forma que todo esto va a terminar siendo un radio al cuadrado. Un radio que va a depender de z. Son todas circunferencias que en el caso particular del radio, de z igual a 0, lo que me queda es el punto que es el origen. Ve que todo cierra. Bueno, por acá tenemos el gráfico, acá está el gráfico de lo que sería la figura, que después, fíjense que los ejes están acá, después lo vamos a ver en forma más detenida, ¿está? Acá está lo que les decía de hacer cortes con los distintos planos, eso también ayuda a obtener el gráfico. Acá está el corte en sí, que como les decía recién, se ve que para ese valor de z obtenemos una circunferencia, ¿tá? En este caso de radio 8, porque el menos 4 quedaba multiplicado por el 2, ¿se acuerdan? Bien. El GeoGebra, que ya lo venimos usando, yo lo vengo utilizando en varias clases. Además también está en Microsoft Mathematics como para que practiquen y vean el tema de cómo quedan los distintos gráficos. Después lo vamos a hacer en un próximo video. Bien, acá aparece un ejercicio para que resuelvan. Bueno, lo dejo pendiente para ustedes. Y acá aparece un resumen. Arranca el PDF primero con el resumen, después lo va a explicar con las distintas superficies para que tengan una idea. Básicamente, acá yo me voy fíjense, está la ecuación y cómo se llama. Yo lo que quiero destacar acá, que después lo vamos a destacar en cada una de las superficies para que lo vean un poquito más detenidamente, es lo siguiente. Fíjense, si yo, si yo hago desaparecer uno de los términos,
me queda, en este caso, y cuadrado, b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Qué es esto? Una elipse. Si en vez de sacar la x, saco la y, otra vez me queda algo al cuadrado más algo al cuadrado igual a 1, que es una elipse. Y si saco este también, es decir, que cuando yo haga las intersecciones con los planos cartesianos o con planos paralelos a los planos cartesianos, voy obteniendo elipses. Si voy obteniendo elipse, lo que tengo se llama elipsoide. No sé si van entendiendo la idea. Van a ver que de ahí van a salir justamente los nombres. Fíjese, la esfera, bueno, la esfera es prácticamente lo mismo, lo único que A, B y C son el mismo valor, así que esa no hay mayor duda, pero bueno, lo mismo, la esfera cuando es, según voy tachando, lo que me quedan son circunferencias, ¿tá? Si las tres son circunferencias, va a ser una esfera. Fíjense, paraboloide elíptico, ¿por qué? Si yo saco la Z, reemplazo la Z por un número, lo que me queda es una elipse. Ahora, si yo saco la X, lo que me queda es una parábola. Si yo saco la Y, lo que me queda es otra parábola. Es decir, que tengo dos parábolas, una elipse. Entonces, el que gana es la parábola, porque tengo dos parábolas por una elipse. Entonces, un paraboloide. ¿De qué tipo? Elíptico. ¿Por qué elíptico? Bueno, si nosotros vamos al siguiente, que es, bueno, paraboloide circular, es lo mismo, lo único que A y B valen lo mismo. Ahora, como le decía, la otra opción de paraboloide que tengo es hiperbólico. ¿Por qué? Si saco la Z o reemplazo la Z por distintos valores, lo que me queda es la fórmula de una hipérbola. Cuando saco la X, me queda una parábola que, como tiene un signo menos acá, va a ser una parábola invertida. Y si saco la Y, me queda otra parábola. O sea, que me quedan dos parábolas y una hipérbola. Entonces lo que tengo es un paraboloide hiperbólico. ¿Está? Así vamos deduciendo el nombre. Entonces fíjense, acá lo que tengo es un hiperboloide. ¿Por qué? Si yo saco esto, más menos es una hipérbola. Si yo saco esto, más menos es una hipérbola. Y si yo saco esto, me queda una elipse. Acá, en vez de llamarlo hiperboloide elíptico, se llama hiperboloide de una hoja. Si miran el de abajo, hiperboloide de dos hojas, creo que es obvio cuál es la diferencia. Acá me queda una superficie unida y acá me quedan una superficie que está separada en dos hojas. Por eso se le llama de dos hojas. ¿Por qué no lo podemos llamar elíptico? Porque, bueno, miren, ¿qué hacemos acá? Si yo tacho acá, me queda una hipérbola. Si saco esto, me queda una hipérbola. Ahora, si saco esto, sigue siendo una elipse igual que arriba, porque ustedes miran, bueno, pero son dos negativos. Sí, son dos negativos, pero recuerden que cuando yo digo saco, es que saco la variable, pero le puedo dar valores a z. Entonces, si z es tal que cuando pasa del otro lado es mayor que 1, o sea, z al cuadrado dividido c cuadrado es mayor que 1, va a pasar restando, de este lado me va a quedar 1 menos algo mayor que 1, es decir, algo negativo. Si todo es negativo, multiplicado por menos 1, me va a quedar todo positivo, que es una elipse. Entonces, y lo podemos ver en el gráfico. Fíjense que acá tengo una elipse y acá también tengo una elipse. ¿Tá? Entonces no tiene sentido hablar de hiperboloide elíptico porque en realidad los dos tienen elipses. Los dos son hiperboloides. ¿Qué es lo que tienen de diferente? Que este es una sola hoja, está todo unido, y esta superficie está separada en dos partes. Entonces se le llama hiperboloide de una hoja o hiperboloide de dos hojas. Eh, la superficie cónica, que es un caso especial, la clave de la superficie cónica es que está igualado a cero. Fíjense que si yo tacho esto, lo que me queda en realidad, como está igualado a cero, yo el menos z cuadrado sobre c cuadrado lo puedo pasar sumando, o sumar a ambos miembros.
aplicar raíz cuadrada y lo que me va a quedar es un par de rectas. Cuando hablamos de superficie cónica, lo que van a quedar son, ¿ven estas rectas que están acá? Ahí quedan dos rectas. Si en vez de sacar la X saco la Y, otra vez van a quedar un par de rectas. Y por último, si saco la tercera, ahora lo que me va a quedar es el punto que es el vértice del cono, o el centro del cono, mejor dicho. Y además, si a Z, en vez de sacarla, le voy dando valores, el valor, como esto es negativo, voy a pasar sumando, lo que me va a quedar es elipses o circunferencias. Eso depende de si A y B son iguales o no, ¿está? Pero me van a quedar estas elipses o circunferencias que figuran acá. Ahí está la diferencia cono y cono circular, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, la gran clave del cono es que esto está igualado a 0. Fíjense que la ecuación del otro lado es muy parecida al hiperboloide, pero el hiperboloide está igualado a 1. Bien, una vez que llegamos ahí, lo que viene son las superficies cilíndricas, que esto es importante destacar. ¿Cuáles son las superficies cilíndricas? Son las superficies que no tienen una de las variables. Fíjense, si yo esto que está acá lo analizo como si estuviera en dos dimensiones o en el plano z igual a 0, yo lo que tengo en ese caso es una elipse. Pero como estamos hablando de RT, recuerden que todo esto es en R3, ¿qué pasa con esta circunferencia en R3? Bueno, que se estira. La superficie la llevo hacia arriba y la llevo hacia abajo. Entonces, ahí es donde va a quedar el cilindro. Básicamente es eso. Como Z no está, que Z no esté no quiere decir que vale 0, quiere decir que puede valer cualquier valor y para cualquier valor de Z los valores de X y de Y son los mismos. Entonces lo que estoy haciendo es estirando. Era lo mismo, ¿se acuerdan? Cuando yo tenía, por ejemplo, Y igual a X. Y igual a X en dos dimensiones, vamos a dibujarlo así, en el plano XY, es nada más ni nada menos que una recta 45 grados. Ahora, si esto en vez de en R2 yo digo que está en R3, lo que pasaba con esta recta era que se estiraba y lo que me generaba era un plano, ¿se acuerdan? Porque esta recta es la misma recta, pero para cualquier valor de z. Es, como siempre digo, es como agarrar una cortina. Yo tengo la cortina en el piso, está en dos dimensiones, la tengo toda envuelta. De golpe aparece z, entonces empiezo a llevar la cortina hacia arriba, porque apareció z. Entonces esa recta pasa a ser todo un plano. Bueno, lo mismo pasaría con el cilindro. Yo tengo la elipse, si la elipse la llevo hacia arriba, lo que voy a hacer es ir determinando un cilindro, en este caso elíptico. El cilindro puede ser circular si lo que tengo es la ecuación de una circunferencia. El cilindro puede ser hiperbólico si lo que tengo es una hipérbola. Acá en dos dimensiones tengo una hipérbola, pero cuando hablamos de R3, la hipérbola en R3, como no está Z, se extiende paralela al eje Z, en este caso paralela al eje Z, porque lo que no está es la variable Z. Cualquiera de las tres variables puede no estar. Bueno, y ahí me queda el cilindro hiperbólico. Bueno, y el cilindro parabólico es cuando tengo lo que parecería una parábola, pero por estar en R3, la estiro y me queda una parábola. ¿Tá? Entonces, bueno, este es el resumen de las superficies que vamos a ir viendo. Ahora las vamos a analizar. A diferencia de lo que son las cónicas, en lo que es superficies, los gráficos se piden solamente a modo de, digamos, eh, a modo de conocer qué forma tiene la figura, pero no se pide a escala, a eso me refiero. Vieron que en cónicas teníamos los valores característicos, corte con los ejes, focos,
vértice, había que hacer las cuentas y obtenerlo. Cuando hablamos de graficar superficies, o sea, alcanza con hacer el dibujo de la superficie. Por eso, algo que yo recomiendo, después lo vamos a ver en algún ejercicio, hay veces que les cuesta hacer los gráficos porque los ejes confunden. Entonces, yo lo que digo es, no, en vez de graficar los ejes y después la superficie a escala, ustedes reconocen la superficie, hacen el gráfico de la superficie y los ejes lo ponen después. Lo que sí es importante es que el gráfico coincida con eh, digamos, los ejes paralelos con la forma. Por ejemplo, el menos acá es paralelo, perdón, el menos está multiplicando a la z. Entonces, este hiperboloide de una hoja es paralelo al eje z. Si el menos en vez de estar acá lo tuviera en la y, este estaría acostado, sería un hiperboloide de esta forma. ¿Se entiende? Tendría esta forma. Y si el menos estuviera en la X, lo que yo tendría, voy a dejarlo acá, es paralelo al, eh, al eje Z. Y lo que yo les decía recién es, una vez que tienen esto, voy a cambiar el color para que quede claro, yo puedo hacer primero el dibujo y una vez que tengo el dibujo digo, bueno, acá tengo el eje Z, acá tengo el eje y acá tengo... Ven que el eje Y no me quedó perfectamente horizontal, porque según como hice el gráfico me quedó... Bueno, después le grafico el eje para que quede claro cómo lo dibujaba. ¿Acá qué quedaría? Acá me quedaría acá el eje X, el eje Y que sale de costado y el eje Z que apunta hacia arriba. Entonces, un truco es, si yo conozco qué superficie quiero graficar, dibujo la superficie y después hago los ejes. Total, no me piden en superficies hacerlo a escala. No pasa lo mismo en cónica, pero acá no tendrían que tener mayor problema con eso. Bueno, la idea ahora es en distintos videos ir viendo las distintas superficies de a una.